el libro la carta de Pablo. Bueno, la costumbre de decir de Pablo, ¿verdad? La carta a los hebreos. Acuérdense, como ya dije que la carta de Pablo, pues tengo que hacer esta corrección. No se sabe quién es el autor de esta carta. Pero en la carta a los hebreos, en el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 23 hasta el final del capítulo, o sea, hasta el versículo 28, lo hacemos en forma alternada. ¿Ya lo tienen? Amén. Hebreos capítulo 7, versículos 23 que leo yo, 24 que leen ustedes, y así nos vamos hasta el versículo 28. Y dice la palabra del Señor así. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Siéntense, por favor, mis amados hermanos. Este último versículo es prácticamente una llave, una clave que debemos de tomar en cuenta y debemos de entender para asimismo adentrarnos en las profundidades de esta carta a los hebreos, que es una carta muy, muy profesional, es una carta, digamos, en términos universitarios, es una carta que está al nivel, yo diría al nivel arriba de las cartas filosóficas platónicas o aristotélicas. Esta es una carta en realidad que penetra en esos caminos filosóficos, científicos, y por eso digo que el escritor de esta carta lo hace desde un punto de vista muy, muy académico, a nivel universitario de postdoctorado o algo así. Así es que esta es una de las claves que podemos entender, porque la ley, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Constituye sumos sacerdotes. Moisés recibe de parte de Dios en el monte Sinaí dirección y autoridad para constituir sacerdotes. Y Dios le dice con claridad: toma a tu hermano Aarón y a él úngelo para que sea el sumo sacerdote, y toma a sus hijos para que sean sacerdotes junto con él. Y a partir de ahí comienza una dinastía de sacerdotes que la semana pasada ya estábamos estudiando. Pastor Natanael nos dio una cátedra al respecto, y esa dinastía nunca se debió haber roto. De hecho, en el día de hoy permanece la casta sacerdotal en el pueblo de Israel. No es como una información que anda regada por el mundo. No hay un templo en donde se realicen los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas. Israel ahorita es una nación como todas las demás naciones, pero está dentro de las entrañas de la nación de Israel. Ahí está bulliendo, está hirviendo
encontramos esa efervescencia de renovar todas sus tradiciones y toda su cultura y toda su religión, con todos sus detalles. Entonces, hay muchas personas que de momento dicen, ya está el traje sacerdotal, ya lo tienen bien listo. Y luego por ahí surge otro que dice, no, ya incluso está el sumo sacerdote preparado para entrar en acción. Y luego hace unos días, meses, me acordé de mi profesor de hebreo, hace años, que nos decía, el pueblo de Israel está tratando de desarrollar la vaca roja, y que está en la Biblia, ustedes lo pueden buscar, color bermejo. Dice, la vaca roja es especial para ciertos sacrificios, la están buscando y nada más que la tengan, ya están todos listos. Así me lo decían hace años en la clase de hebreo. Y hace unos meses quizá, salió ahí en el internet, ya tienen la vaca roja en Israel. No sé si sea cierto, no tengo manera de comprobar todos estos datos, esta información no es, digamos, oficial, pero tanto se oye, tanto se oye. Aquí lo que quiero decir es que Moisés recibe de parte de Dios instrucciones bien precisas, bien puntuales para establecer esta casta sacerdotal a través de Aarón y de sus hijos. Y desde entonces ahí está, no se ha perdido. Ellos saben quién es el sucesor de Aarón. Ellos saben a quién le toca ser el sumo sacerdote. No se ha perdido. Muere uno, murió Aarón, sus dos hijos, el hijo primogénito que le sucedería también murió, de los que ofrecieron el fuego extraño. Levítico capítulo 10, ahí encuentran a los hombres impíos que ofrecieron fuego extraño y Dios los consumió con fuego. Pero se levantó otro, el tercer hijo de Aarón era Eleazar, y él tomó el sacerdocio, y luego su hijo, y luego su hijo, y luego su hijo, y así, hijo del hijo del hijo del hijo, hasta nuestros días. Ellos saben quién es el sumo sacerdote, nunca lo han perdido. Hay cosas que me asombran realmente. Hace tiempo que platicaba con una hermana y me dice que aquí en Zacatelco, dice, noté cómo iba pasando una ancianita sin zapatos, ya muy ancianita, entrada en años, y cuando iba pasando por ciertos sectores, los caballeros se levantaban y le hacían cierta reverencia. Las señoras incluso se acercaban y le besaban la mano. Y dice, yo pregunté qué pasó. Dice, no, es que ella es descendiente de, ¿cómo se llama el gran héroe de aquí de Tlaxcala? Xicoténcatl, de Xicoténcatl. Dice, es descendiente directa de Xicoténcatl. Ay, digo, bueno, las tradiciones, ¿verdad?, de los pueblos. Bueno, pero en Israel es algo muy, muy especial. Entonces, a esa ley se está refiriendo aquí. Constituye a sumos sacerdotes. Pero ¿saben qué? La palabra que sigue, la frase que sigue es impactante. ¿Ya lo tienen ahí? Constituye sumos sacerdotes. ¿A quiénes? Débiles hombres. Débiles hombres. Es increíble. ¿Qué tiene de especial Aarón? Me puse a investigar un poquito sobre Aarón. ¿Qué tiene de especial? ¿Y saben qué tiene de especial? Nada, nada. Era un hombre común y corriente, hermano de Moisés. Y cuando Moisés llega del desierto de Madián con la encomienda de liberar al pueblo, también de parte de Dios trae la encomienda de contactar a Aarón, que es su hermano mayor. A él lo encuentra y tienen una charla. Moisés le explica la visión. Aarón pues dice, está bien, pero
me doy cuenta que Aarón es tan débil que toda la información que recibió de labios de Moisés le entró por aquí y le salió por aquí. Moisés había tenido una experiencia vívida, real, poderosa, impactante. Vio la zarza ardiendo y escuchó la voz que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y luego un diálogo con Dios. Pero esa experiencia de Moisés que le cambió la vida no hizo mella en Aarón. Me imagino, imagínense a Moisés, me imagino. Y Dios me habló y me dijo, y escuché, manito, escuché su voz. No sabes qué tan potente es. Me estremecía el corazón. Cada vez que me hablaba me dejaba así y se lo platicaba con entusiasmo. Y Aarón, así, era un hombre débil. No sé si no le creía o no sé qué, pero no le impactó la experiencia de Moisés. Solo se sujetó a lo que Moisés le decía: bueno, a partir de ahora tú vas a decir lo que yo te diga. Ya. Y Aarón decía lo que Moisés le decía y hacía lo que Moisés le decía. Aarón, levanta tu vara. Aarón, baja tu vara. Aarón, camina para adelante. 3 pasos, 3 pasos daba. Aarón, ahora siéntate. Se sentaba. Aarón, ahora tú di estas palabras. Las decía. No había una experiencia real, motivadora, transformadora en la vida de Aarón. Un hombre débil, tan débil que cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios, ¿se acuerdan qué hizo Aarón? Nada. Él no hizo nada. Era una inocente palomita. Se quedó sentadito ahí viendo cómo sucedían las cosas. Y las cosas sucedían y él nada más las veía. Es más, él vio cuando tomó oro, porque el pueblo vino y le dijo: ten este oro y haznos un dios. Y él nada más dijo: pues échenle al fuego y a ver qué pasa. Y le echaron al fuego y Aarón, yo creo que ahí sí se sorprendió. Del fuego salió un becerro de oro. Milagro. Cosas tan infantiles como esa. Era la experiencia de Aarón. No había nada en él. Hombres débiles. Y tal es el padre, tales son los hijos. Sus hijos más débiles también. Y sus nietos más débiles. Y los bisnietos y los tataranietos y los tataranietos de los tataranietos igual de débiles. Tanto es así que el sacerdocio llamado a santidad se corrompió en unos 200 años o menos. Ya estaba tan corrompido que encontramos en la Biblia esbozos de gente como Nadab y Abiú, que ofrecen fuego extraño. De Elí, que no sabe sujetar a sus hijos y que permite que los hijos, que son sucesores del sacerdocio, extorsionen a la gente, se metan con las damas que van a ofrecer sacrificio. Era aberrante ya lo que estaba pasando ahí. Estaban viviendo una situación horrible. Y eso era el sacerdocio. Imagínense cómo estaba el pueblo. Pero Dios había hecho un trato, un pacto, y era una ordenanza. Y Dios sostiene su palabra. Dios es fiel a sí mismo. Sostenía su palabra. Lloré. En este punto lloré. Y sigo llorando.
porque me vi yo. Traté de ver a líderes religiosos fuera de nuestro entorno. Traté de mirar para allá para hacer una comparación. Perdónenme. Porque siempre me veía yo. No pude ver a otros. Me vi una y otra vez. Hombres débiles, carnales, impíos, que ceden ante la tentación, incapaces de tomar victorias contundentes sobre el diablo que ya está derrotado, sobre el mundo que ya está vencido y sobre la carne. Seguimos cayendo. El hombre sigue cayendo. No se trata de ver a los sacerdotes descendientes de Aarón. Aquí entramos todos. Seguimos cayendo, seguimos cayendo. Tal y como usted se ve a sí mismo, así eran los sacerdotes, así llegaron a ser. Dice este pasaje, más adelante lo veremos, pero dice que tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos. No tenían la alta dignidad para acercarse delante de Dios en cualquier momento, levantar las manos y interceder por el pueblo pecador. No tenían la calidad moral para hacerlo. Tenían que ir al lavacro, quitarse sus ropas, lavarse completamente y luego vestirse con la vestimenta sacerdotal, ponerse todos los arríos, todos los ajuares, y después de examinar su corazón, hacer un sacrificio por sí mismo y luego entrar al lugar donde se ofrecen los holocaustos para pedir por el pueblo. Todo un proceso. Pero Dios, por la ley, así lo había establecido, y Dios sabía cómo iban a ser los sacerdotes. Por eso les estableció ese caminito, esa puerta por donde pudieran entrar. Así es que esos sacerdotes eran los que estaban delante de Dios y transmitían al pueblo la orden de Dios, y estaban delante del pueblo y transmitían a Dios la necesidad del pueblo. Ese era el papel de los sacerdotes, y eso era lo que Dios había provisto para que ellos pudieran realizar esa labor tan sublime, tan especial, tan espiritual, tan delicada, tan íntima, que demanda santidad ante Dios. No puede ser de otra manera. Hay un punto y coma aquí en nuestro pasaje, en ese versículo 28, denota cambio. Siempre el punto y coma nos va a mostrar que dentro del mismo tema hay un cambio sustancial. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, y aquí ya hablamos del juramento también en los versículos anteriores, en este mismo capítulo se habló del Salmo capítulo 110, donde Dios juró por sí mismo: yo te he hecho sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. A Dios no le iba a servir realmente el sacerdocio aarónico. ¿Por qué lo estableció Dios
si realmente no le iba a ser de tanta utilidad. Porque el pueblo tenía ese nivel, esa estatura espiritual, esa estatura de párvulos que apenas están aprendiendo a mover, a desarrollar sus habilidades y a conocer al verdadero Dios. No tienen una noción bien firme de lo que es el Dios eterno, santo y poderoso. No la tienen. Entonces Dios les provee sacerdotes del mismo nivel. Esa es una explicación. No podía Dios darles en ese momento a un sacerdote según el orden de Melquisedec, porque ellos de plano no iban a poder con ello, porque no estaba a su estatura, no estaba a su nivel. Un sacerdocio según el orden de Melquisedec estaba reservado única y exclusivamente para Jesucristo, como ya lo vimos la semana pasada. Así que el pueblo tenía que pasar por todas esas experiencias y por eso es que posterior a la ley, como 400 años después, 400 o 500 años después de que fue promulgada la ley en el monte Sinaí, a través del salmista David, Dios declara eso: yo te he hecho sacerdote para siempre. Y juró por sí mismo, no teniendo algo más alto por qué jurar, juró por sí mismo. Aleluya. Yo te he hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí dice, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, hizo sacerdote ¿a quién? Al Hijo. Y el Hijo hecho perfecto para siempre. Hay algunas diferencias entre el Hijo de Dios y los sacerdotes descendientes de Aarón. Entonces me hice esta tablita así para que la vaya viendo. Y miren, hermanos, pongan atención en el versículo 23 y 24. ¿Ya lo tienen ahí? El versículo 23 y 24 habla de los otros sacerdotes. Entonces, ¿quiénes son los otros? Bueno, hay que leer el versículo 22. Dice, por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. Está hablando aquí de Jesús. Y aquí los otros sacerdotes se refiere a los sacerdotes del orden de Aarón. Ellos llegaron a ser, ¿qué cosa? Muchos. ¿Cuántos? Incontables, muchísimos, miles de sacerdotes, debido a que por la muerte no podían continuar. Lo que estábamos diciendo, muere un sacerdote y recibe la investidura el primogénito. Que ya no existe el primogénito, o que es pecador y está desechado, o tiene defectos, pues el otro, el que sigue. Así buscaban siempre al mejor dentro de la casta sacerdotal de Aarón. El primogénito en primer lugar, pero si ya no estaba el primogénito o era desechado el primogénito, entonces a otro que estuviera muy cercano. Pero fueron miles y miles de sacerdotes. ¿Cuál de ellos podría ofrecer ante Dios una verdadera ofrenda de paz o un verdadero holocausto por el pueblo, si todos eran débiles? Entonces, en estos versículos vemos, hay muchos sacerdotes debido a lo largo del tiempo, a muchísimos años. Pero si vemos a Jesús, es solamente Él, no hay más, solo Jesús. Me preocupa cuando en la religión
y sea cual sea la religión, sea cual sea, hombres como usted y como yo se erijan como sacerdotes de Dios. El único sacerdote es Jesucristo. El único sacerdote es Jesucristo. No hay más. No hay más. Los que había eran según la orden de Aarón. Y repito, todavía están, pero están ahí escondidos, no han entrado en acción. Y cuando entren en funciones por la tradición judía, pues Dios se lo va a permitir quizá para que se saquen una espinita, pero ya no es necesario. No lo han entendido, que ya no es necesario. Que Dios alumbre a la nación hebrea, que Dios les enseñe, les dé luz para que entiendan que el sacerdote que necesitan es Jesucristo, no más sacerdotes. Pero bueno, no vamos a hablar de tradiciones judías, hebreas. Entonces en el versículo 24 dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, de Aarón son muchos, debido a que hay mucho tiempo, pues se van muriendo y los van poniendo. Pero Jesucristo es uno solo, porque Él permanece para siempre y su sacerdocio es inmutable, no cambia. En el versículo 26 y 27, los sacerdotes aarónicos eran pecadores que debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Pero Jesucristo es santo, inocente. Lean el versículo 27, el 26, perdón. El sacerdote habla de Jesucristo, que conviene es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día. ¿Cuántas características le encontramos ahí? 6. Nos convenía. Y Jesucristo reúne esas características. Es santo, es inocente, es sin mancha, es apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos y no tiene necesidad cada día de ofrecer sacrificios. En el versículo 27 también la diferencia es que ofrecían sacrificios por ellos mismos. Pero Jesucristo se ofreció a sí mismo. De ello da testimonio también el capítulo 1, versículo 3. Lo recordamos, ¿no? Ya lo hemos leído, pero lo recordamos. 1:3. El cual, está hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué más dice? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? Por medio de sí mismo. Entonces, los sacerdotes descendientes de Aarón tenían que ofrecer un holocausto, matar a un inocente becerro, porque son inocentes los becerros, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene el pobre becerro? Bueno, tenían que ofrecerlo a él por los pecados personales. Pero Jesús se ofreció a sí mismo, no ofreció ningún becerro, ninguna vaca roja, ningún carnero, ningún macho cabrío, no había nada. Él mismo se ofreció como el sacrificio santo y perfecto delante de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Los versículos 11 y 12 entraba al lugar santísimo a través de una tienda hecha por hombres y a través de la sangre de cabras y de becerros. Pero aquí dice que entró en el lugar santo de la presencia de Dios por medio de su propia sangre. Esto es muy importante. Estamos creo que les dije mal la cita. Estamos hablando en el capítulo 9. Nos brincamos, capítulo 9, versículos
11 hasta el 14. Y finalmente, una pregunta. ¿Qué pasaba si el sacerdote no era acepto? Cuando estaba yo meditando sobre esto, sobre este tema, les repito que trataba de ver a líderes religiosos para establecer algún punto de contacto, de referencia, pero siempre aparecía yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba si el sacerdote fallaba? ¿O qué pasa si el pastor falla? El pueblo no podía depender de un sacerdote débil y mortal. Necesitaba forzosamente algo más grande que un sacerdote como Aarón. La iglesia hoy en día no puede depender de un líder, de un pastor. Llámese apóstol, profeta o como se llame. No puede, porque ¿qué pasa cuando el líder religioso falla? Y digo líder religioso para no mencionar pastor o apóstol o profeta. ¿Qué pasa cuando falla? No debemos de poner nuestra esperanza en un líder. No debemos de afianzarnos a las capacidades intelectuales y espirituales de un líder religioso. Están ahí, estamos ahí porque debemos de cumplir una función. Pero ¿qué pasa con las grandes fallas? ¿Qué pasa si el sacrificio ofrecido por un sacerdote no era acepto delante de Dios? ¿Cómo quedaba el pueblo? El pueblo que confiaba con los ojos cerrados que sus pecados eran perdonados porque el sacerdote iba a presentar ese sacrificio delante de Dios. Pero ¿qué pasaba cuando Dios le daba la espalda al sacrificio ofrecido por un sacerdote que al mismo tiempo era rechazado también por Dios? ¿Cómo quedaba el pueblo? Urgía, se necesitaba un sumo sacerdote perfecto y no lo había. Como cuando el Señor le dice a Ezequiel: busqué entre los hombres a uno, busqué a uno que hiciera vallado entre yo y la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Miles y miles de líderes, de sacerdotes, y Dios no encontró a uno. Eso duele. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Y Jesucristo cumplió todas las expectativas de Dios. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es seguro, su sacerdocio es perfecto y es seguro. Lo necesitamos a Él. Lo necesitamos a Él. Quiero que busquen Juan capítulo 17. El Señor Jesús está a punto de subir al Calvario y ora por sus discípulos ahí. Una oración que
algunos teólogos le llaman la oración vicaria de Jesucristo. Versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estaba a punto de entrar al lugar santísimo como el Cordero que quita el pecado. He manifestado a tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Lean por favor el versículo 8 ustedes. Han creído. Ahora, hemos creído. ¿Usted ha creído? Aleluya, yo he creído. Yo he creído. ¿Quién ha creído? Gloria a Dios. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Por el mundo tenemos que rogar nosotros. Por el mundo ahora tenemos que rogar nosotros. Usted ore por su vecino, ore por su familiar, usted ore por su amigo, por su compañero de trabajo, usted ore por los que no han conocido a Cristo. Pero Jesús se compromete cuando dice: yo ruego por ellos, por los que han creído, por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ahora, piense un poquito. ¿Qué significa que estamos en el mundo? ¿Qué conlleva que estamos en el mundo? Tentación, debilidad, fracaso, caídas, errores, pecado. ¿Qué más cree usted que conlleva que estamos en el mundo? Jesús dijo: están en el mundo. Usted está en el mundo. Hay muchos que cuando comparten su testimonio dicen: cuando yo estaba en el mundo, cuando yo era del mundo. Pero tengo que decirles, hermanos, con claridad: nosotros estamos en el mundo, todavía estamos en el mundo. No somos marcianos, ni lunáticos, ni jupiterianos. No, estamos en el mundo. El reino de los cielos se ha acercado a la tierra y hemos recibido el reino de los cielos, pero no lo disfrutamos todavía. Estamos, pero todavía no estamos en él. Es curioso, ¿verdad? Estamos en el mundo. ¿Qué implica que estamos en el mundo? Que no somos perfectos, que todavía no ha llegado la hora en que el Señor nos glorifique como glorificó al Hijo. El que el Señor transforme este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Llegará el momento. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos y Jesús lo dice: están en el mundo. Por eso te ruego
que los guardes en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los... ¿Qué va a hacer el mundo? Versículo 14. ¿El mundo qué va a hacer con nosotros, con los hijos de Dios? El mundo los aborreció, porque no son del mundo, aunque están en el mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y leemos el último versículo 17 para los fines de este sermón. ¿Qué dice el versículo 17? Léanlo conmigo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo, el sacerdote perfecto, según el orden de Melquisedec, está en el lugar santísimo, intercediendo, rogando. Y vean ustedes, Él no está pidiendo que sean ricos. Si alguien de ustedes tiene pensado eso, que en Cristo va a encontrar riquezas, al Señor no le interesa eso. Si por su trabajo, por su esfuerzo, por su desvelo, por su entusiasmo, usted alcanza dinero, disfrútelo, porque el Señor también da riquezas para que las disfrutemos. No está peleado con las riquezas, pero el Señor Jesús no está ante el Padre intercediendo. Ay Dios, ay Padre, ay, mis hijos los veo que están sufriendo mucho de pobreza, mándales riqueza para que... No, estamos en el mundo y tenemos que sufrirla. Tal y como va saliendo cada día, así tenemos que vivir. El Señor no está intercediendo por una excelente salud. Así es que los que estamos enfermos, el viernes en nuestra vigilia de oración, yo les pedí que oren por mí porque también me siento mal, y varios hermanos, y oraron por nosotros. Bueno, eso es bueno, hay que orar los unos por los otros. Pero el Señor no está diciéndole al Padre, Padre, mira, ahí está tu siervo Mario, tiene un problema en la ciática o lo que sea, se lo vamos a quitar, porque no es mi voluntad que esté enfermo. No, vamos a luchar con ello. Los que estamos enfermos, si el Señor nos sana, gloria a Dios, pero no es el objetivo del Señor. Y no quiero enumerar muchos males, solamente quiero terminar diciendo lo que dice el versículo 17. ¿Cuál es la oración del Señor Jesús? Santifícalos. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, unirnos a la oración del Señor Jesús, a esa oración vicaria que ya le ha dicho al Padre: guárdalos del mal, guárdalos del mundo, porque no son del mundo, guárdalos en medio del mundo, que sean uno como tú y yo, pero santifícalos. Y entonces tenemos que unirnos, confiando que si presentamos batalla o le entramos de frente, así tenemos que entrarle frontalmente a la batalla contra nuestra carne, contra el pecado, contra la tentación. Así, frontalmente, confíe. Nadie diga: ay, pobrecito de mí que soy tan débil, y pues yo caigo en el pecado porque soy débil. Señor, tú sabes que soy humano. ¡Mentira! ¿Por qué no decimos: Señor, en Cristo soy más que vencedor?
¿Por qué no decimos gracias porque Jesús ya pidió por mi santificación y en Cristo soy más que vencedor y voy a ser santo para la gloria de Dios, y hoy tendré victoria sobre Satanás, sobre el mundo, sobre mi propia carne, sobre mi propio pecado, y vendrá tentación y la voy a vencer, y vendrá una debilidad y voy a levantarme victorioso, y voy a resbalar pero no voy a caer porque Jesucristo ha pedido por mi santificación. Ese es el sumo sacerdote. Los demás hombres fallidos pueden fallar completamente, pueden caer igual que nosotros, pero Jesús está a la diestra del Padre, es todo un vencedor y en Él no hay derrota. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Dele gracias a Dios por ese sumo sacerdote. Él puede con tus pecados, Él puede con tus pecados, con tus debilidades. Bienvenido, bienvenido. Todos seamos bienvenidos a este altar de pecadores. Bienvenidos a este altar de débiles, fracasados y pecadores que necesitan un sumo sacerdote que nos levante y nos presente delante de Dios y nos lleve de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Bienvenidos ante el trono de la gracia al cual podemos acercarnos confiadamente, porque el sumo sacerdote que tenemos en Cristo fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Él está como vencedor. ¡Aleluya! Gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Levante sus manos y empiece a adorar al Señor. Dele gracias, Señor. Gracias porque en Cristo soy más que vencedor. Gracias, Señor, porque reconozco que soy pecador.